Cordial saludo para todos los televidentes de Gran Ciudad. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado, y siempre conectados con ustedes para traer información de primer nivel del ámbito político, del ámbito jurídico, de lo que ocurre en el sector público del departamento de Antioquia y nuestro país. Y ya ustedes ven acá, tenemos una invitada de primer nivel, candidata presidencial, Ingrid Betancourt, quien anoche también estuvo en un debate en el periódico El Colombiano con Sergio Fajardo Valderrama y con Federico Gutiérrez Zuluaga. Gustavo Petro no asistió, no sabemos las razones, por allí anda diciendo que estaba en otras cosas, pero uno en plena campaña presidencial, yo creo que los debates son fundamentales. Agradecemos a la doctora Ingrid Betancourt por estar hoy en nuestras oficinas en Gran Ciudad con todos los conectados nuestros. Muy amable. ¿Cómo se ha sentido en el departamento de Antioquia, en Medellín? Pues Juan Carlos, me he sentido feliz, la verdad. Primero porque obviamente esta ciudad está muy divina, pero el clima, la gente, también volver a tomar contacto con la familia, entonces todo eso es muy lindo. Muy bien. Decía usted ayer en el debate del colombiano que usted es mitad paisa, mitad colombiana europea, porque su padre es paisa. Mi papá es, o era, sí, paisa. Sí. Bueno, ¿cómo se sintió ayer en el debate con Sergio Fajardo y con Federico Gutiérrez Zuluaga? Pues mire, fue un debate interesante porque se pudo tocar temas realmente de fondo, es decir, salimos un poquito de la controversia desagradable, polarizante y personal, y pudimos realmente hablar con las regiones. Yo creo que en ese sentido cambió un poquito de debates anteriores. Yo sí lamenté que no le hubiéramos dado espacio a otro candidato que se presentó, que es Enrique Gómez. Enrique Gómez, ni a él ni a Luis Pérez Gutiérrez les permitieron ir al debate. Sí. Pero le cuento una cosa, doctora Ingrid, no es la primera vez y ha pasado no solamente con los medios de comunicación regional, sino nacional. Lo que hacen estos medios es, bueno, ¿cuáles son los candidatos que marcan en las encuestas? Porque es el único insumo, y en esa medida intentan pues invitar a los favoritos. A mí tampoco me gusta mucho eso porque se pierde equilibrio. Sí, y sobre todo que había un podio que estaba vacío, es decir, y la persona estaba se veía feo. Pues hubiéramos podido, yo insistí mucho para que entrara, no se dio. Yo creo que es importante que nuestra democracia permita que todos nos expresemos en la medida de lo posible. Uno entiende que cuando son 50 pues no podemos estar todos ahí. Pero imagínese, doctora Ingrid, cuando Álvaro Uribe Vélez en su primera candidatura, él no era favorito. ¿Qué tal que a él no lo hubieran invitado a debates? Después empezó a subir y bueno, ya fue 2 veces presidente. Eso significa que a veces el que menos pensamos que pueda tener una capacidad electoral la puede llegar a tener porque conquista al público, porque tiene golpes de opinión, bueno, por muchas razones. Ese es un ejemplo de tantos. Sí, no, y de hecho es, digamos, una de las situaciones más comunes. Sí. Si uno mira las últimas campañas en el mundo entero, ve uno personas que no tenían ninguna opción en un inicio, que se las descartaba por no ser personas, digamos, con posibilidades, y resultan ser los elegidos. Por ejemplo, en Medellín ocurrió una situación en el año 2019. Daniel Quintero Calle no era el candidato predilecto en las encuestas y terminó ganando la alcaldía con más de 304.000 votos, la votación más alta de Medellín en los últimos años desde que hay elección de alcaldes. Correcto. Y significa que hay fenómenos. El mismo Fajardo en su momento fue un palo en materia de administración y bueno, y ha ocurrido con otros candidatos en el ámbito nacional. Sobre tema pensional, eso es un tema muy técnico. Le cuento que yo soy abogado especialista en tema pensional y el tema pensional en Colombia siempre ha sido difícil, con el seguro social, con Colpensiones, desde que entraron los fondos privados. ¿Usted a qué fondo de pensiones está afiliado? Si se puede saber. No voy a decir. ¿No va a decir? No. Bueno, doctora. Pero lo que sí quiero decir es que hay una reflexión que tenemos que hacer, y es que el sistema colombiano es un sistema híbrido. Sí. Tenemos una parte que son en los fondos privados, donde es por capitalización, es decir, son cuentas privadas, y otro que es por repartición, que es ya el sistema público. Sí. El sistema público en el mundo, cuando se inicia, y muchos países tuvieron ese sistema, digamos, de repartición, se dio porque las condiciones económicas del momento eran muy específicas. Se tenía una población muy joven, sí, pocos viejos y un gran crecimiento económico. ¿Usted se refiere cuando estábamos con el Seguro Social? Me refiero en el mundo, cuando este sistema se inventa, claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Es el sistema, responde a una realidad económica, y lo que se trata es de decir, bueno,
con los ahorros de hoy vamos a ir pagando a las pensiones de los pensionados hoy, pero quien soporta el pago de las pensiones de hoy van a ser los jóvenes. Correcto. Esa era la pirámide, la pirámide. El soporte de la pirámide que luego se invirtió. Exacto, y lo cuento simplemente para que los colombianos entendamos un poquito cómo funciona, porque muchas veces uno dice el tema pensional y todo el mundo piensa en cifras, en estadísticas, métodos muy difíciles o una economía un poquito complicada. En realidad son sistemas simples. Claro. Y aquí lo que tenemos que ver es que la situación económica en el mundo cambió, y en especial en Colombia. Hoy en día nuestra pirámide, que era así, yo no sé si... Los que estaban abajo, los jóvenes, que los jóvenes ya no soportan a los... Exacto, y estamos yéndonos así. Al revés. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hoy en día solo 4 colombianos jóvenes, es decir, que están cotizando, ayudan a pagar la pensión del pensionado que se está pensionando hoy. Y con un problema, y es que menos jóvenes tienen hoy empleo. Es que el problema, doctora Ingrid, es que si no hay empleo, ¿cómo aporto? Ese es el problema fundamental. Si uno quisiera mantener ese sistema de repartición, la única manera de que funcione es si ampliamos nuestra base de cotizantes, empleados, es decir, necesitamos empleos. Y obviamente con la pandemia perdimos muchos empleos. Claro. Hay realmente en nuestro sistema laboral pocos cotizantes, solamente 1 de 4 cotizan. Es decir, realmente estamos en una situación donde tenemos que comenzar a revisar ese sistema. ¿Para qué? Para que los jóvenes de hoy que se van a pensionar dentro de 30 años, porque cada vez nos va a tocar alargar el tiempo de trabajo. Y como hay la probabilidad de vida, pues también ha crecido. Entonces... Y también el hecho de que en realidad como va envejeciendo la población, se necesita que duremos más tiempo antes de pensionarnos. Por ejemplo, fíjense que en Europa, en este momento, le están diciendo a los muchachos que entran ahora a trabajar que van a tener que trabajar 40 años cotizando sin parar para poderse pensionar. Entonces, fíjense que esto obviamente nos pone a reflexionar mucho, porque ¿qué pasa con las mujeres? Nosotros las mujeres tendemos en ciertos momentos a cotizar un poco menos porque son madres cabeza de hogar, porque nos toca retirarnos en un momento dado para poder ejercer las funciones de familia, etc. Es decir, que tenemos que volver a repensar el sistema. ¿Para qué? Para asegurarnos de que todos los colombianos que trabajen, que no trabajen, que sean ricos o que sean pobres, tengan alguna cobertura. Tengan una cobertura a la edad en que ya no pueden trabajar. Eso es muy preocupante, doctora Ingrid, porque uno ve, por ejemplo, y yo sé que en Bogotá también lo ve uno y en otros sectores del país, personas con situación de discapacidad en los semáforos. Y uno dice, esta persona, ¿por qué no? Qué bueno que pudiera tener al menos una pensión de invalidez. No la puede tener porque se exigen unos requisitos que son complejos de llenar. Y uno dice también, y personas de la tercera edad recibiendo unos subsidios de 100.000 o 200.000 pesos. Ayer me decía el representante de la Cámara, Oscar Darío Pérez, no, pero es que eso es mejor que nada. No, es que no es mejor que nada. Uno no puede administrar miseria con pobreza, le decía yo. Total. Y le voy a decir una cosa, para mí hay un hecho que es flagrante, y es que Colombia es un país rico. Es que si nosotros fuéramos un país pobre, uno dice, bueno, repartamos la pobreza. Es que somos un país rico, tenemos que repartir la riqueza. Entonces lo que usted dice para mí es fundamental, porque yo creo que sinceramente tenemos que hacerle una reingeniería a nuestro Estado, para no solamente poder apoyar a los pobres para que salgan de la pobreza, sino también para poder ampliar nuestra economía. Es que el sistema económico que tenemos hoy en día es un sistema raquítico. A uno les va bien, pero son muy poquitos. Hay mucha gente en Colombia, y además gente que quiere trabajar, gente que quiere emprender, gente que tiene ideas, jóvenes que quieren salir adelante. Y el Estado no piensa sino cómo repartirle a los amigos. Tenemos que cambiar la mentalidad de este Estado, la manera como actúa, de manera que todos los recursos de los colombianos vayan a darle oportunidad a los colombianos, a los jóvenes, a las madres, cabeza de familia. Fíjense que el tema de las madres... Pero doctora Ingrid, cuando uno habla del tema de distribución, o sea que todo lo que se diga en campaña se puede tomar como un discurso polarizante. Y ustedes ven, por ejemplo, que si Gustavo Petro habla de democratización, entonces hablan de expropiación. Entonces usted dice, sí, la riqueza está en manos de unos pocos, y cuando hablamos de distribuirla sin que se afecte a los que se la han ganado, porque hay gente emprendedora, porque no es pecado ganar bien, no es pecado tener empresa, ¿cómo hacer ese equilibrio sin que usted maltrate a un sector? Porque es que acá había otro problema.
es que los empresarios son los malos y los pobres los buenos y se genera un... No, todo se necesita. Y nos están diciendo, es decir, nos quieren llevar a una situación en la cual crear riqueza es un delito. Como si fuera un pecado. Es un pecado, cuando todo lo contrario, necesitamos incentivar, premiar a los que generan riqueza, generan empleo. Entonces, mire, hay un punto que yo creo que es fundamental, es el deber del Estado es proteger el ahorro de los ciudadanos. El gran drama que estamos viendo ahora es que se nos está vendiendo la idea de que no, cojamos los ahorros de los ciudadanos y pongámoslos de caja menor del gobierno de turno, que fue lo que pasó en Chile, que fue lo que Chile fue fracaso el tema de fondos privados. Un fracaso terrible, pero fíjese que también fue lo que sucedió en Bogotá, en la alcaldía de Gustavo Petro, cuando él decide coger los recursos de Capital Salud, ya no pensiones sino salud, y hace lo mismo, es decir, coge lo que había en Capital Salud y lo utiliza como caja menor. Lo que usted ve mal es que pasen un recurso para otro, como cuando con una tarjeta de crédito paga otro y paga otro y paga otro hasta que llega y se revienta el círculo porque usted está pagando con lo mismo, o sea, trasladando recursos pero no generando soluciones. Entonces usted está diciéndole a los colombianos, miren, aquí lo que vamos a hacer es darle a todo el mundo. Es mentira, es darle a los amigos, es coger los recursos para darle a los que lo apoyan en las campañas. Ese es el círculo de la corrupción. Entonces tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que ser muy responsables y tenemos que crear progreso, empleo, para que sí podamos llegar rápidamente, en 4 años, que es el tema, porque son los cuatrienios presidenciales, poderle dar a los colombianos la seguridad de que nuestros adultos mayores hoy van a recibir lo necesario para vivir dignamente, pero también que nuestros jóvenes que en este momento comienzan a trabajar tengan la seguridad de que esos ahorros no se los van a robar, no se van a perder, no se van a desaparecer, que van a terminar en las cuentas de los amigos o en Venezuela o quién sabe uno dónde, sino que realmente vamos a tener la posibilidad de que cuando ellos entren a la edad pensional tengan la seguridad de que sus ahorros están cuidados. Entonces es fundamental. Bueno, es decir, definitivamente, doctora Ingrid Betancourt, para que haya, ya para cerrar el tema pensional, pues para que haya pensionados tiene que haber alguien que aporte, y para que alguien aporte, pues tiene que tener trabajo, porque con Iván Duque, y qué pena decirlo, se habló de economía naranja y yo no he visto los resultados de la economía naranja. Todo el mundo pues propone distintas alternativas en materia laboral, hay que hacer algo de manera urgente. En el debate yo veía ayer... Hablemos de eso. Sí. Hablemos de cómo vamos a incentivar el empleo. ¿Cómo podría ser? Porque todo el mundo tiene fórmulas. Entonces va junto. El tema, bueno, para cerrar el tema pensional, el sistema que tenemos hoy lo tenemos que mejorar. Y una de las cosas que tenemos que hacer, fíjese que es un sistema desigual e injusto, porque lo que está haciendo, digamos, la parte pública de nuestro sistema es premiando a los colombianos que tienen salarios más altos y castigando a los que menos tienen. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, el que está en Colpensiones, entonces si tiene muy buenos salarios lo apalancan y queda con una buena pensión. Exacto. Y fíjese, por ejemplo, hay una cosa muy difícil que tenemos que reflexionar cómo la vamos a arreglar. Y es que hay personas que no alcanzan a la cotización de las 1.300 semanas. Entonces, que son 26 años, doctora. Es demasiado en un país con tanta informalidad. Entonces, la gente ¿qué hace? Retira sus ahorros y dice, bueno, yo por lo menos voy a ver qué hago con esto. Pero cuando retiran sus ahorros del fondo público, les devuelven la plática que ahorraron y el IPC. Es decir, les roban todos los intereses que esa plata ha venido generando, con lo cual han pagado 80 cosas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, que las cuentas, aún en el fondo público generen algún rendimiento. Generen rendimiento y que ese rendimiento sea de los cotizantes. Me parece excelente. Y no del hueco donde se van todos los dineros, donde nos roban nuestra plata a todos los colombianos. Usted dice, vea, si por ejemplo los fondos privados tienen algo muy chévere, es que si usted no se pensionó, le devuelven el recurso por intereses generados. Con sus intereses. Bien bueno eso. Con pensiones te pensiona bien, pero cuando te va a devolver, te devuelve cualquier cosa. Entonces dice, no, vamos a equilibrar las cargas. Y otra cosa que hace Colpensiones que también es injusto. De los fondos privados, con sus muy buenos salarios, ya cuando están terminando, se van a Colpensiones. ¿Por qué? Porque en los fondos privados les dan lo que han cotizado y punto. Es una pensión muy compleja para el que gana bien. Correcto. Pues es lo justo, es lo que... Pero en el fondo público, cuando transfieren sus recursos al fondo público, entonces el fondo público les da la ñapa y les dice,
Entonces su pensión la vamos a calcular no sobre todos los años que usted cotizó, sino sobre los últimos donde usted se ganó el super salario. Si la metió duro los Y últimos le 10. quitan a los más pobres. Es decir, es un premio al que ha sido exitoso, lo cual, pues, si fuéramos un país boyante, muy bien, pero es que le están quitando recursos a los pensionados más pobres. Pero entonces, ¿cuál sería la fórmula para quien hace buenos aportes? Porque también sería injusto que yo me gane 8 o 10 millones porque soy un excelente profesional y de repente me digan, no, es que usted se tiene que pensionar con un mínimo, tampoco es justo, porque hay que quitarle a los otros. Promedio, no, se tiene que ser el promedio. Un promedio justo. Un promedio justo, no se trata ni de premiar mucho a los ricos ni de castigar a los pobres, se trata de que seamos justos. Entonces, eso son reformas que tenemos que hacer. Pero usted hablaba del empleo. Supongamos que usted fuera la presidenta de Colombia. ¿Cuál sería una alternativa? Porque todo el mundo habla de empleo y todos necesitamos empleo. Mire, lo primero que vamos a hacer es crédito subsidiado para los jóvenes y mujeres jóvenes que saben qué quieren hacer, que no quieren ir a buscar un empleo porque le están diciendo, con este diploma que usted tiene necesita 6 meses de experiencia, no tiene palanca, todo lo que o les le pagan dicen a bien los jóvenes, poquito con un título. no, les toca irse a trabajar en el servicio, es decir, no pueden utilizar sus capacidades. Entonces a ellos les vamos a decir, joven que quiere emprender con título o sin título, que quiere emprender. Que tenga una idea de emprendimiento clara. Le vamos a dar crédito subsidiado, sin garantías patrimoniales, porque esa es la otra. Dicen, no, solo le prestamos a los un deudor ricos. Con propiedad. Sí, no, solo a los ricos les prestamos. No, le vamos a prestar a los pobres, les vamos a prestar a las personas que tienen ideas y lo vamos a hacer con sinergia. Es decir, vamos a poner a las universidades, a los muchachos que se van a graduar, en todas estas carreras de administración de empresas, de economía, de derecho, todo lo que nos permita darle un apoyo a esta colombiana o a este colombiano que quiere emprender, de manera que nos aseguremos que toda la construcción de su empresa no se pierda en el camino. No se pierda en el camino. Es cierto. Los vamos a ayudar. Esa es una parte fundamental, porque adicionalmente cuando nosotros como Estado vamos a dar crédito, eso ya de hecho formaliza la actividad económica. No los vamos a llevar a que entren a una actividad informal. De una nos los jalamos para que tengan lo que se necesita. Pero de alguna forma el SENA, y en eso sí me consta el SENA, con el doctor Carlos Mario Estrada Molina, que lo hemos entrevistado, sí hemos visto como ese ejercicio que parece chévere. Es muy importante. Usted está estudiando, tiene este perfil, lo subsidiamos, pero vamos a vigilar que usted efectivamente aplique sus conocimientos en un trabajo y que después la empresa lo llame y le diga, vea, le tengo el perfil de la persona. Ojalá que eso sí se pueda continuar y madurar muy bien. Y ampliarlo. Y ampliar. Que no tengamos que pasar por el embudo del SENA. Bueno. Porque obviamente el SENA tiene sus capacidades limitadas. Que podamos simplemente que cualquier colombiano con su cédula diga, yo quiero emprender. Tengo un chance. Tengo un chance y esta es mi idea. Listo, venga, vamos a apoyarlo, lo vamos a llevar desde el inicio hasta el final de su proyecto. Hay unos datos. Fíjense que el 75% de las empresas que en Colombia dejan de existir al año son empresas creadas por mujeres. Algo no está bien. Algo no está bien, entonces tenemos que apoyarlas, tenemos que dar... Bueno, ahora la otra cosa que queremos hacer es, le vamos a reconocer a las empresas un descuento en sus impuestos si ellas capacitan a los jóvenes para que vayan a trabajar en su empresa. ¿Qué está pasando en este momento? Tenemos empresas que dicen, yo quiero dar empleo, pero es que no encuentro la gente capacitada. Eso es otro tema, sí. Entonces pertinencia. Pertinencia. Entonces les vamos a decir, usted capacite al joven en lo que usted necesita, pero una vez que la capacitación está hecha y nosotros como Estado le vamos a dar a usted para que lo pueda capacitar, su compromiso es que le da un contrato. Yo le ayudo a capacitarlo, sí, pero usted lo contrata una vez ya tenga la pertinencia para el cargo. Y le da ese espacio, digamos, laboral con seguridad laboral. Doctora Ingrid, ayer yo noté a Federico Gutiérrez Zuluaga haciéndole coqueteos. Venga, que ve, echándole flores. No sé si Fajardo también. A usted le han hecho mucho coqueteo. ¿De qué campaña la quieren llamar de otras campañas? ¿Qué candidata vicepresidencial quiere tener? Le están haciendo mucho coqueteo. ¿Usted cómo ve eso? ¿Usted va hasta el fin? ¿O usted dijo, vamos primera vuelta y revisamos después a ver qué hacemos? Mire, Juan Carlos, yo creo que Colombia tiene derecho primero a tener una candidata mujer que llegue a la presidencia. Falta ensayar hacer ese ejercicio. Sí, y lo necesitamos porque obviamente llevamos años viendo solamente parte de la perspectiva del mundo, que es la parte, digamos, masculina de nuestra visión de entender el mundo y la sociedad. Nos falta complementarla con la parte femenina. La visión de mujer
es muy importante porque es una visión diferente, con otras soluciones, con otras prioridades, con otra manera de ejercer el liderazgo, y Colombia sí se merece que innovemos, que cambiemos las cosas, que limpiemos la casa. Esta es una casa con mucho mugre, con mucha corrupción. Yo digo que es un paciente en cuidados intensivos. Es un paciente en cuidados intensivos, metástasis del cáncer que se nos regó por todos lados, tenemos que hacer microcirugías por todos lados, eso lo vamos a hacer con visión de mujer. Ahora, en el tema político, yo tengo un vicepresidente de la cual me siento muy orgulloso, que es el coronel Esparza, José Luis Esparza. Él fue el comandante de la operación Jaque, y yo creo que Colombia necesita una dupleta, una fórmula de personas que sepan actuar, que sean valientes. Usted quisiera como la parte social y la parte de la autoridad y la seguridad, que también es importante. Y eso lo tenemos, hemos construido esta fórmula presidente, vicepresidente, en una reflexión sobre cómo vamos a hacer para rescatar a Colombia de este drama del sistema de la corrupción. Para eso se necesita Es que tenemos que cambiar el chip hasta los ciudadanos. Sí, se necesita cambiar el chip, pero todo comienza con el ejemplo. Es decir, tiene que haber un cambio cultural definitivamente. Ya de hecho pienso que tener a una candidata presidencial mujer con un miembro retirado de las fuerzas militares ya nos da una idea de que el mundo está cambiando. Sí, claro. Es decir, ya las cosas están cambiando. Adicionalmente, cuando sabemos que en el caso nuestro somos personas que la vida nos unió en una situación muy compleja, en un momento histórico muy complejo, y que le dimos a Colombia, yo creo, uno de los mejores momentos de felicidad, que fue la posibilidad de haberle dicho a la guerrilla: no nos chantajean más, sacamos a nuestros secuestrados, aquí están libres para Colombia. Estos fueron momentos que nos dieron a los colombianos la confirmación de que si andamos unidos... O sea, que usted sí tiene gratitud porque mucha polémica se generó en su momento. Es que la doctora Ingrid no es ingratitud, ¿qué no han dicho de usted? ¿Qué no han dicho de mí? Mire. Y la verdad, vaya que esté secuestrado uno tantos años a ver cómo... Pues primero comenzaron a decir que yo me había hecho secuestrar. Esa es la primera injusticia. Sí, y esto porque un gobierno no podía explicar cómo me había quitado mis escoltas. ¿Y quién podrá por muy corrido de la teja pensar en algo así? ¡Qué horror! Es decir, qué horror. Fíjense el drama de uno estar secuestrado, en ese dolor, en ese aislamiento, en esa humillación y en ese maltrato, y encima de todo, oír por la radio que están diciendo que es culpa de uno, que uno lo hizo de intento. Es decir, es una cosa muy violenta para las víctimas. Yo recientemente tenía una discusión con unos colegas abogados también, yo soy periodista y abogado, y aquí en el derecho se habla mucho de culpa exclusiva de la víctima, es decir, cuando la persona le dice, mira, que hay este riesgo, pero sin embargo lo asume. Cuando usted estuvo en esa situación, y qué bueno como aclarar ese punto, y el Estado obviamente tiene que garantizar la seguridad de los colombianos, yo no le puedo decir a todo el mundo, es que usted no puede salir por acá o por allá, pero también me advierten, ¿cómo manejar ese asunto cuando uno le dicen no vaya acá, pero sí, pasa algo? Sí, es muy interesante. Primero, yo era candidata presidencial, sí. Es decir, por ley, por constitución, yo debía estar protegida y tenía un esquema de seguridad. ¿Qué sucede? En ese momento, en esta zona de Florencia y de San Vicente del Caguán, el presidente Pastrana iba a decirle a los colombianos que la zona había sido limpiada de las FARC, el ejército había retomado el control y que la zona era segura, razón por la cual el presidente Pastrana viajó a San Vicente para decirle, mire, yo estoy acá, estoy en la zona. No me pasa nada, aquí estoy. Con ese discurso, para que yo no llegara a San Vicente a tiempo, porque él no quería que yo de oposición estuviera como haciendo campaña o quitándole espacio. Su espacio, me retiraron mis escoltas y me quitaron mi esquema de seguridad. El objetivo que ellos tenían era retrasarme. Era que yo... no coincidiera con él allí. Para que yo llegara tarde y no pudiera estar con él cuando él ya se devolviera. Cuando a mí me secuestran, ellos tienen que explicar qué fue lo que pasó, por qué le quitaron los escoltas, por qué no le dieron protección. Entonces, para poderse lavar las manos, me echan la culpa a mí y dicen, no, es que le advertimos, eso es falso. A mí me dijeron que todo estaba segura. Mis escoltas de ese momento me decían, doctora, nunca la zona ha estado tan protegida. Vaya tranquila, coja la carretera, a usted no le pueden decir que no vaya. Pero el escenario cambió. Y el escenario cambió, me mandaron a la boca del lobo y después me echaban la culpa. Pero digamos que esto que me pasó a mí,
la lectura que yo tengo histórica de esto es que eso es lo que nos pasa a millones de colombianos. Sí, es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Nos utilizan, nos manipulan, nos dicen mentiras y después nos echan la culpa. Y adicionalmente a mí me pasaron la cuenta de cobro por ser de la oposición, porque es que yo estaba... Y por ser una figura pública y bueno, por tantas cosas. Y por ser mujer. Por ser mujer. Porque le cuento que si hubiera sido Horacio Serpa o alguna, nunca les hubiera... Antes lo hubieran victimizado. Claro, le hubieran dicho qué valiente. No, a mí como le pasó al exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Correcto. A ellos nunca le cuestionaron eso, ni a Gilberto Echeverry tampoco. Sí. Sí. Bueno, aunque sí, es que este es un país tan complejo. Bueno, digamos que ahí la situación fue muy diferente. Él iba en una acción de paz, sí, y a él lo engañaron. Más grave todavía. Y lo engañó la guerrilla. Sí. Proceso de paz. Aquí siempre se ha cuestionado que el proceso de paz, que Santos no servía para nada, que el proceso de paz no sé qué. Con Iván Duque no se ha sabido tampoco bueno, yo por lo menos no veo, usted que conoció el conflicto más obviamente en carne propia, yo no veo tanto tema de guerrilla FARC hoy como lo hubo en su momento. Algo tuvo ese proceso de paz de bueno, ¿o no? Sí tuvo de bueno. Yo estoy comprometida con el proceso de paz. Como víctima me parece que es muy importante que lo adelantemos y que lo consolidemos. Hay cosas que faltan, yo pienso en particular que necesitamos que las FARC entreguen los recursos para hacerle reparación a todas las víctimas. ¿Sí tendrán plata todavía o no? Ahí están con todas las caletas guardadas. Y adicionalmente necesitamos unas sentencias que digan, bueno, ustedes hicieron esto, son crímenes de lesa humanidad, son crímenes de guerra, tienen que pagar. Obviamente, como todo Colombia, las víctimas aceptamos de que a cambio de que entregaran la organización, de que depusieran las armas, no iban a la cárcel. Y eso está bien, es decir, pero... Sí, porque uno no da algo a cambio si no recibe un beneficio, uno no se va a entregar si que van a... Entonces, ellos lo hicieron, en eso ellos han, digamos, cumplido, pero nosotros necesitamos que haya una condena de las acciones que ellos cometieron, de los crímenes que cometieron, y yo creo que esa condena no puede ser, venga y sembramos árboles, o venga y sí. No, es decir, tiene que ser una condena que tenga algún sacrificio, y que se entienda como una condena, no como un premio. Sí, claro. Entonces, la única condena que vale ahí es la pérdida de libertad. Que no haya pérdida de libertad en la cárcel, muy bien, pero sí en su casa. ¿Alguna restricción? Sí, restricción de movilidad. Yo no sé, le han hecho mucho esta pregunta porque dicen, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con Ingrid Betancourt en la campaña? Usted está haciendo su campaña, recorriendo el país, yendo a los debates, usted no saca excusas. Si yo le menciono nombres y usted me da una opinión, ¿se puede o no? ¿Me acepta o no quiere hacerlo porque de pronto son sus contendores? No, lo podemos hacer, pero le voy a poner el marco de como para exacto. La única pregunta que yo le hago a los colombianos y la que yo me hago a mí misma es, en todo este movimiento, digamos, de alianzas y cosas que se están jugando, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que no hayan alianzas con los corruptos. Y yo sé que eso es harto volverlo a decir. Pero es harto porque casi todos tienen algún atisbo de corrupción por A o por B, porque el que llegó a hacer la alianza tiene alguna situación. Entonces, ¿cómo hace uno? Nos toca filtrar. Mire, yo llevo 30 años en la política y llevo observando esta fauna de los políticos con mucha atención. Y lo que yo sí le puedo decir es que en todos los partidos hay gente buena. Hay que buscarla. Es decir, no es porque uno está en un partido donde hayan maquinarias que todos son de las maquinarias. Es que la maquinaria se requiere. Por ejemplo, el Partido Liberal tiene casi 2 millones de votos. No, la maquinaria no se requiere, Juan Carlos, perdón. Por eso, ¿usted sí cree que en un voto es 100% de opinión? Entendamos qué son las maquinarias. La maquinaria es una empresa delictiva. Es una organización que el día de las elecciones te compra el voto, te lo mueve, te compra el juez, te mete votos y te preña las urnas, te hace fraude electoral. O te incurre en algo que no es delito, que es el clientelismo, que es la fuente después. El clientelismo que es yo te nombro acá y todo, sí, pero que fíjate, no es un delito. Fíjate que, pero miremos todas las tentáculos de esta operación. Claro, lo que usted dice es totalmente cierto. ¿A quién va a engañar que a nadie le mete 13.000 millones de pesos a una campaña a la Cámara, al Senado, para irse a ganar 30 millones mensuales? Esa ecuación no da por ningún lado. No da. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llegan allá a pedir el contrato, a pedir... o a través del clientelismo ponen a sus personas para que les garanticen que esos contratos van para ellos en la función pública. Sí es cierto. Y adicionalmente, en nuestro Congreso nos ponen
los jefes de los entes de control. Entonces, no solamente logran los contratos, logran la plata, sino que adicionalmente logran el tapen. La impunidad. La impunidad. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Si no, miren, si no cambiamos esto, no cambiamos a Colombia. Ahora, que no se puede hacer política sin maquinarias, yo he hecho política toda mi vida sin maquinarias. La primera vez que yo salí elegida a la Cámara de Representantes, sin un solo voto de nada, es que yo me acuerdo, en ese momento Juan Manuel Santos era ministro de Comercio y yo había trabajado con él y me decía, Ingrid, usted no la conoce nadie. Mire, ¿sabe que no te tiempo. No, ni trate, yo le guardo el puesto. Vaya, haga su ejercicio y vuelva. Me eligieron, los bogotanos me eligieron. Después al Senado, después de una confrontación muy dura donde tuve mala prensa durante 4 años porque me la enfrenté a Samper, porque tenía financiación de la campaña por parte del cartel de Cali, Heine Mogollón, que fue el que lo absolvió en la comisión de absoluciones, un hombre de Chima, Córdoba, yo no sé dónde era Heine. Exacto, bueno, eran todos del cartel, todos pagados, toda una cosa, una infiltración del cartel en la política impresionante, y ahí igual me decían, usted nunca va a salir. Saqué la mayor votación, no solamente de una mujer al Senado, sino en ese momento la mayor votación histórica de una persona al Senado. Le gané a Fabio Valencia Cosio, que tenía toda su maquinaria. Máquina. Pero la potente. Sí, claro. Y adicionalmente que había estado obviamente bendecido por su relación ahí durante todo el proceso, se había fortalecido y le gané. Entonces sí se puede ganar, miren. Pero en un país tan polarizado donde ya dicen que los candidatos son Fico y Petro, dice ya la gente, ¿cómo se mete uno a convencer con ese voto de opinión y a romper esa polarización que fue la misma del 2018 o es muy parecida? Porque es la misma del 2018. La misma, muy Entonces, parecida. ¿qué pasa? La gente, primero, a Dios gracias, las maquinarias se van con cada uno de ellos. Ahí están llegando todos a donde sí, todos Petro, ya están acá y los otros todos a donde Fico. Es decir, las maquinarias ya se alinearon. Pero el ciudadano de a pie dice, a mí no me gusta Petro, a mí no me gusta Fico. Yo no quiero lo mismo. Yo no quiero volver a tener que escoger a una persona que llegue a la presidencia y va a poner a los amigos y nos deja colgados de la brocha. No queremos eso y no queremos tampoco el peligro de Petro, que es que el peligro de Petro es el peligro de Petro. Ah, ya usted me está diciendo que hay que tenerle miedo, ¿no? Pero pues claro que hay que tenerle miedo. Es decir, es que llega no solamente con esas fuerzas pero es que ese oscuras, discurso que él tiene... Pero violento. Pero a la vez también encanta, o sea, usted le dice A, él sale con B. Pues yo creo que ¿cómo manejar ustedes eso para convencer al ciudadano promedio que pronto no lee bien las cosas? Mira, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo voy es decir, por el país y hay gente que está visceralmente, digamos, resentida y que quiere a Petro, porque Petro se puede parar en la cabeza y puede seguir borracho y puede lo que quiera y lo siguen. Y ahí están ahí, son de culto. Sí, pero esa es una fracción de los colombianos. El resto de los colombianos dicen, es que yo no quiero eso. Yo no me siento ahí, a mí no me gusta lo que estoy viendo. Yo no quiero ni ese señor que nos va a llevar a hacer una Venezuela donde nos van a quitar todo, donde nos va a tocar salir inmigrando con 2 maleticas y una mochila, quién sabe para dónde. O sea, ¿usted cree que sí puede pasar algo parecido a Venezuela con Petro en la presidencia? Pero es que lo está anunciando. Cuando él dice que él va a coger las pensiones y va a coger todos los ahorros de cada uno de nosotros. ¿Usted sí lo siente como eso que, pues, es que un síntoma peligroso? Pero es que es la receta para acabar con el país. Va a acabar con la confianza, va a acabar con los empresarios, va a acabar con la inversión extranjera, va a acabar con la seguridad jurídica, va a utilizar los impuestos como garrote para darle a los enemigos políticos. Es que es muy complicado lo que se viene. Así no tenga mayorías en el Congreso. Pues él ya ha dicho que si él no tiene mayorías en el Congreso, él sale a la calle y pide el respaldo popular. Eso para hacer algún plebiscito, un referendo o algo. En la calle. Ah, ya. ¿Ya? Esa sería una forma de presión. Pero claro, revolver a la gente y ponernos en una guerra. Es decir, el tema de fondo es que nosotros hemos logrado bajarle el nivel a la confrontación. El proceso de paz nos calmó el país. Estamos en un momento donde podemos fortalecer eso. Pero obviamente si llega una extrema violenta como la de Petro, esto se nos vuelve y se nos revienta. ¿No hubiera sido más fácil para usted haber hecho una alianza con Sergio Fajardo Valderrama? Para hacer como una tercería ahí
más Pues- equilibrada pues yo en esa espero que polarización. Sergio se Que venga para acá. No, porque- no se va a venir para acá. No se quiere ir con. Pero Él tiene vamos un a ver. ego así de grande y Sí, yo que lo sí, conozco, por sí, Dios. tiene un ego Aquí lo hemos grande. lidiado en Antioquia. A él le copian a nivel nacional, pero acá en Antioquia eso tiene un ego. Pues sí, se va con usted, muy chévere, pero le toca tomarse Pero muchos tintos con también, él. sí, me voy a tomar todos los que sea necesario, pero también hay unas realidades políticas. Ellos cometieron errores. Cuando ellos tienen esa belleza de la coalición Centro Tenían Esperanza, un proyecto tenían una espectacular. cosa divina, con gente extraordinaria, y llegan y dejan que se les meta Alejandro Gaviria con todos sus secuaces de Y maquinaria. Alejandro Gaviria se veía antes como el más, como Pero es que diría yo, nos más engañó a menos todos. contaminado. Pero es que, mire, el discurso de Alejandro Gaviria era: yo soy independiente, Claro, cero no. maquinarias, yo quiero una cosa muy técnica, muy para el país, de apertura, de renovación. Muy políticamente correcto. Y llega con semejantes bandidos. ¿Y cuáles son los mención de No, algunos? no, pues Con ya una cuadrilla. Ya tengo una demanda por uno que es... Denuncia y calumnia, por injuria y calumnia. Sí, pero es que son vinculados al narcotráfico. Es un político de Santander que tiene vínculos con el Clan Tavera, bueno, en fin. Pero si usted revisa, pues en casi todos los, digamos, en casi todas las casas hay alguien con dificultades. Sí. El mismo Sergio Fajardo tiene hoy una investigación con la Corte Suprema de Justicia, Sí. que no ha sido condenado. Está Que no ha bien, sido condenado, pero digamos aquí que- en Antioquia tiene unos escándalos Sí, sí, complejos. sí, Por sí, citar sí, ejemplos, sí, sí. el mismo Federico Gutiérrez tiene su situación con Gustavo Villegas. O sea, es Sí, muy de complicado Gustavo uno Villegas. tener limpio a todo el mundo. Pero sí podemos hacer un filtro y sí podemos unir a los colombianos de otra manera que no sea por ideología. Yo me entiendo bien con gente de la derecha, de la izquierda, a mí eso no es problema para mí. Lo único que yo quiero es decirlo, garantizarle a los colombianos que llegamos a la presidencia sin untarnos de esa cosa, para tener las manos libres y poder actuar por el país. ¿Quiénes nos van a apoyar? Pues ese corazón de Colombia, ese centro, esa gente en la calle que dice: no, a mí no me gusta Petro y tampoco me gusta Fico, yo quiero una cosa diferente, opción. yo quiero una opción limpia para Colombia. Y eso, esa, digamos, cambio profundo, llega con una cara de mujer. Ese es el cambio real. Es decir, que podamos nosotros decirle a los colombianos: miren, lo vamos a hacer diferente, vamos a ensayar una cosa completamente novedosa. Nos vamos a meter en el corazón de lo que es la realidad de la familia colombiana. Vamos a ir a darle a estas mujeres cabeza de familia que están abandonadas, aisladas, con miedo ante la vida, teniendo que levantar sus muchachitas solas y muchachitos solos. Sí, claro. Les vamos a dar todo el apoyo. Tenemos que lograr también una cosa que aquí estamos en mora de hacerlo en todo el país, pero en Antioquia también, que es a los niños de 0 a 5 años darles la atención de manera a que, usted sabe que el cerebro de un ser humano se organiza En los primeros años. primeros años. Alimentos, ¿para qué? Para que nuestra inteligencia se nos forme y tengamos la capacidad de pensar bien. Y después, que no se nos roben los alimentos, que no lleguen adulterados, todo eso que es muy importante, ir al detalle. Es decir, en Colombia, desde arriba dicen: no, vamos a darle alimentos a los niños, los PAE, y lo contratan con los corruptos de locales Y que se comida roban la podrida plata y demás. Entonces, eso vamos a estar ahí mirando que cada alimento sí le llegue a cada niño. Pero adicionalmente queremos espiritualidad. Es decir, queremos una población que reciba desde arriba. Sí, es como decir, algo valores, de que valores, reciba esperanza. como que la reciba, fe como la quiera entender la fe de cualquiera, o la Dios. moral como la quiera entender Pero cualquiera, claro, pero que haya pero que algo tengamos lo que nos une, que es el amor. Entonces, enseñémosle a nuestros niños, démosles palabras que les permitan entender sus emociones. Fíjese que gran parte de la violencia familiar viene de espacios familiares donde no había atención al niño. El niño crece solo, sin poderse expresar, y cuando ya va siendo adulto, adolescente, su expresión es la violencia. Sí, claro, fue lo que conoció, fue lo que... Le molesta mucho que siempre que hace campaña, es que viene cada 4 años. Eso ya se volvió como un discurso repetitivo, Pues mire, le molesta, le incomoda, no, ¿cómo lo recibe? Mire, a mí me han dicho, mire, yo estuve Ya usted tiene callo. 6 años encadenada a un árbol. ¿Usted cree que a mí me molestan esas cosas? Es decir, yo lo único que sé es que yo quiero trabajar por Colombia. Y quiero trabajar por mi gente, por la gente que no tiene, que nadie le pone atención, que no tiene cómo, ni siquiera van a comprarle el voto. Es decir, personas que están completamente por fuera del circuito. Seres humanos que son como no personas. Es decir, como si no existieran, les pasamos por encima, no los vemos, no los oímos. Hay una...
¿cómo se dice eso? Cuando uno ve a alguien y lo ve como paisaje y está la miseria allí Ahí, y pasamos y como no si nos lo da vemos, nada. y no nos da nada. Eso es muy delicado en una sociedad, es muy delicado en una sociedad. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué usted de todo lo que ha vivido en Colombia, volver a intentar en lo político, en un país tan complicado, tan Pero corrupto, no con es en lo tanto problema? político, no es en lo político. Mire, para mí lo político ¿Qué es lo es, político entonces para usted? Porque no, usted, en este momento lo que usted aspira es un cargo de elección sí, popular y es un cargo sí, político. sí. Yo podría trabajar en una fundación, es decir, para mí sería lo mismo. Pero la mejor fundación donde yo quiero trabajar es la Fundación de los Colombianos, la que fundamos nosotros, nuestra democracia, donde nosotros podamos hacer de esto un servicio de vocación. Algo más global. Pero claro, y donde tengamos mucho impacto. Porque si yo tengo una fundación que la tengo y me encargo de niños pequeños, pues son, ¿cuántos? Son 100 niños a los que yo puedo atender. Yo quiero atender a toda la población colombiana. Yo sé que tenemos la riqueza, tenemos las capacidades, tenemos adicionalmente la manera de hacerlo porque esto está inventado en el mundo entero. Es que Colombia no es el primer país que quiere acabar con la pobreza. Hay muchos países que ya han dado ese salto. Tenemos la manera de hacerlo, hay que implementarlo. Pero hay que tener voluntad política, hay que tener la posibilidad de no nombrar al señor fulano que me dio los votos acá, Claro, sino que es lo que suele suceder. al muchacho que tiene su maestría y su doctorado y que viene preparado con ganas de servirle a Colombia en este aspecto o en este otro. Bueno, doctora Ingrid Betancourt, yo le agradezco mucho haber estado con todos los televidentes, más de 220 personas conectadas, más los que están compartiendo, a muchos comentarios. Gracias por acompañarnos. No sé qué otro mensaje para los antioqueños. Le voy a contar algo porque uno como periodista dice, no, el periodista tiene que guardar una distancia, pero uno es un ser humano. Le cuento que yo me he quedado muchas veces desde la parroquia, decimos desde lo regional, con lo que venden los medios nacionales muchas veces. Y lo que usted decía, que de usted han dicho de todo. Conversando con usted me gustan las propuestas que está haciendo, me parece que es una opción para tener en cuenta. Hay un buen menú, está Gustavo Petro, está Federico Gutiérrez Zuluaga, está usted, está Rodolfo Hernández. Bueno, hay un menú y lo importante es tener un menú y creo que usted puede estar allí haciendo alguna tarea interesante. Ojalá le vaya muy bien y nos estaremos viendo ojalá muy pronto aquí en la ciudad de Medellín y gracias por venir a Gran Ciudad, muy amable. Pues mil gracias, Juan Carlos. Con la voluntad de Dios y la voluntad de todos los colombianos vamos a transformar el país. Gracias a todos los conectados, un abrazo gigante, chao.